Vamos entonces al bloque 3 de los textos. Y dentro de este bloque 3 pues el que llamábamos Text on Immigration, ¿no? Con esa doble aquí. Por un lado, vamos a volver a proyectar el texto, donde vienen además los ejercicios. Y vamos también a proyectar lo que es el solucionario, que ya sabéis que nos sirve siempre de base, ¿no? O de referencia a la hora de corregir los ejercicios de ese texto. Vale, vamos a empezar entonces por el primer ejercicio, que si no recuerdo mal, pues el que va a hacer también el ejercicio número 1 en el examen, que es Answer the following questions with a complete sentence. Lo hemos visto muchas veces, yo lo repito casi que cada vez, pero voy a insistir en ello. Complete sentence, ¿vale? Sujeto, verbo, complemento. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Además, creo que también lo he dicho alguna vez, si lo especifican en el enunciado es porque le dan mucha importancia a eso, al hecho de que la información que tú presentes, esa respuesta que tú presentes a esa pregunta, se formule en una frase completa. Bueno, la primera me dice, Why is it easy now to move around the world? Okay. Why is easy now to move around the world? Bueno, pues, perdón, si me voy al solucionario, una de las propuestas que me hacen es, because borders are now opened up more easily due to globalization in terms of trades, which means a freer flow of people and products. Bueno, pues tal y cual empieza el texto, ¿no? Esa es la razón, porque ahora, bueno, ahora ya parece que va a cambiar desgraciadamente, pero bueno, hasta ahora, ¿no? Es debido a esa globalización, las fronteras están abiertas, ¿no? Para el comercio, fundamentalmente, y eso supone que la gente no, adelante, que tanto Hola Elena, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? No estamos mal. ¿Y tú qué tal? Bueno. Sí, sí, son como, o sea, no eternas, pero que duran bastante, es verdad. Ok, perfecto. Pues nada, agenda tiene el texto. Como digo entonces, porque esto no es esa globalization, que era esa apertura de fronteras para el comercio y tal, y junto con ello, personas y productos. No sé si tenéis algo diferente o igual, es que, claro, esta primera pregunta, efectivamente, vamos a volver a ella. Why is it this is now to move around the world? Bueno, pues es de estas preguntas que, como se responden casi que literalmente con lo que dice el texto, no suele haber mucha más alternativa. Bueno, va con lo siguiente, que aunque es una yes o no, ya sabéis que esto en el texto, en el examen no lo encontré. Pero bueno, me dice, estamos Elena con lo de immigration, el texto de la semana pasada, ¿vale? Eh, ok. Are there any causes for immigration which are not connected to violence? Why? Why not? Bueno, que aquí comentaba con Jesús y tal. Claro, dice, la idea de la pregunta, y espero que la hayáis entendido, sí es que sí, lógicamente se supone que mucha gente emigra por o una de las razones más importantes para emigrar es pues, que en sus países son países violentos, hay dictaduras, hay opresión, les persiguen, etcétera, etcétera. Pero ¿hay alguna otra causa que no esté relacionada a lo de connected to violence? Bueno, pues como posible alternativa dice, yes, there are some people emigrate voluntarily due to economic reasons. Okay? Yes, some people emigrate voluntarily due to economic reasons. ¿Alguna variación o alternativa sobre eso que tengáis? No. Más o menos con esa idea que, ajá, exactamente, ¿no? Que la gente migra también por razones económicas. Ahí está. La idea es esa, ¿no? Lo que tenéis que plasmar en la respuesta es lo de economic reasons. Some people immigrate, por ejemplo, voluntarily, pues bueno, si el voluntarily, voluntariamente no se ha puesto, tampoco es importante. Pero la idea es que emigran por razones económicas.
Esto también está tomado más o menos del texto de la misma manera. So some people emigrate voluntarily due to economic reasons. No quiere decir que sea muchas veces de hecho, no es agradable. Yo creo que en ninguna de las circunstancias, y yo que vivo con inmigrantes, es una situación agradable, pero bueno, no es lo mismo salir por una razón que por otra. Okay, number C. What is the problem with immigrants without papers? Okay, what is the problem? Okay, so the possible answer, the problem is that they are illegal in the recipient country. ¿Ok? Igual, aquí la idea fundamental es decir que son ilegales. De repente, me dice Javier, yo he dicho, the problem is that they are illegal, o mi respuesta ha sido, they are illegal. Bueno, a ver, en principio no deberían de darlo por errónea, porque realmente el problema es que no son legales. Si añadimos lo del country, recipient country, le damos un poquito más de contexto y se explica mejor todavía. Pero en principio no debería de haber ningún problema si vuestra respuesta hubiera sido solo they are illegal, que existe esa ley fundamental, ¿no? Que al no tener papeles, al no tener esos documentos, pues se supone que no cuentan como legales y tal. Claro, que la idea es ilegal en ese país que los aprobó. ¿Ok? In the recipient country, in the new, podría haber puesto in the new country o whatever. Pero aquí, insisto, aunque yo creo que no hay problema, sí sería bueno lo de especificar lo del país, que le da más contexto. ¿Ok? Yep. Oops, sorry, it's not that one. La siguiente me dice, next question. According to the text, why can immigrants be considered brave and courageous? Que muy parecido, ¿no? Pues valientes, atrevidos, arriesgados, ¿no? Brave and courageous. So why can immigrants be considered brave and courageous? Okay. ¿Qué propone el solucionario? Because moving to a different country with a different culture, language, norms can be daunting. And at the same time, they have pressure to earn money to live and send savings back home. Esta es una de estas preguntas, perdón, de estas respuestas donde no, digamos, tenemos una, aunque aquí no se presenta de esa manera, pero como una enumeración de posibilidades. Ya hemos dicho muchas veces que cuando nos encontramos con una respuesta como esta, en la que se puede responder con varias posibilidades, ¿no? Me preguntan algo, entonces yo puedo responder, sí, porque va esto y esto también, ¿vale? A no ser, decimos que a no ser que en estas preguntas se especifique claramente en la pregunta eh, el número de posibilidades que quieres que te pongan, o si te dijera, por ejemplo, o si te dijera, por ejemplo, perdón, la pregunta, si formulara la pregunta, what are all the reasons why immigrants can be considered brave and courageous, por ejemplo, o what are the two reasons, a no ser que no lo formulen de esa manera, es decir, que directamente en la pregunta nos den la pista para que tú sepas que tiene que poner varias razones, es posible que con poner una sola sea suficiente. En este caso, incluso, estaría más justificado que otras veces, porque si os fijáis, la primera razón dice, porque bueno, al mudarse a otro país que es diferente, el mudarse a otro país que es diferente puede ser como, daunting viene a ser, es una especie de reto, pero como que te da miedo, ¿no? No me viene ahora a una, hola, Eddie, ¿qué tal? No me viene a la cabeza así ahora una palabra exacta, pero daunting significa eso, es algo que supone un challenge, ¿no? ¿cómo? No, no exactamente. Daunting, a ver si lo vamos a sacar, a ver si lo sacamos entre todos. Es, yo no sé si servía para traductor, claro, por eso no sé traductor. Aterrador, pero a la vez tú lo vas a hacer, porque es un reto. Lo que pasa es que el reto efectivamente es como desafiante, algo así. Es desafiante, esa podría ser una posibilidad, en el sentido de que, lógicamente, te da miedo, porque, claro, enfrentarte a una realidad, pero tú lo vas a hacer, ese desafío vas a intentar superarlo. Eso es tonto. Y la segunda es diferente. Quiero decir, es otra razón.
para calificar a la inmigración de courageous and brave, pero no tiene que ver con la primera razón. Dice, and at the same time, por eso pone al mismo tiempo, porque introduce algo que es diferente de lo que hemos dicho. They have pressure, tiene la presión de ganar dinero para vivir en el país y enviar eh, también gas. Entonces, lo que yo quiero decir es que, insisto, como en la pregunta no nos han dicho cuáles son las dos razones eh, eh, o simplemente cuáles son las razones, ponerlo en plural, con que pusiéramos una de las dos sería suficiente. E insisto, y aquí estaría justificado porque además son dos razones que no están relacionadas entre sí. Que como la respuesta que nos da el solucionario pone las dos, pues sin problema ninguno. ¿Vale? No sé si cómo habéis formulado o está. ¿Hasta dónde? Vale, perfecto. Ok. Por eso digo, no. A ver, ¿puedes leerlo? Sí. Ajá. Ok. Vale. Because moving, a ver, un momento, because moving to a different country with different culture, language and norms. Vale, pero ahí lo que me falta porque eso sería el sujeto, me falta el verbo y el complemento. Porque tú lo que me estás diciendo es, yo te pregunto, oye, ¿por qué es valiente? ¿Por qué son valientes los inmigrantes? Y tú me estás diciendo con lo que me has dicho, la respuesta sería, porque mudarse a un país diferente, con una cultura, un idioma y normas diferentes. Y acabarías ahí. Entonces no se queda cojo. Aparte, como digo, no está respondiendo con una frase completa, solo queda una parte, ¿no? Entonces, pues, puedes decir eso que me has dicho y añadirle um, is dangerous o is a challenge, es un reto, o literalmente can be daunting, lo que dicen ahí. Pero sí hay que completarlo con un verbo y un complemento. ¿Vale? Recordad siempre eso, ¿no? Lo de sujeto, verbo, complemento. O sea, que contenga el contenido, la respuesta correcta, pero que digamos, se amolde a sujeto, verbo, complemento. Ok. La siguiente me dice, are the advantages, hago un paréntesis, fijaos que me dicen advantages, o sea que si hubiera que decir algo de las ventajas, tendría que poner más de una, ¿vale? Quiere decir, si en la respuesta estuviera incluido o tuviera que utilizar algo de esas advantages, tendrían que ser, como digo, más. Are the advantages of immigration for the host country only related to money? Bueno, pues me dice, yes, there are. Apart from the economic advantages, immigration contributes to the diversity of society. ¿Ok? Y aparte de las ventajas económicas, pues también hay una ventaja en cuanto a la diversidad de la sociedad. Contribuye, ¿no? Contributes, helps to the diversity of society. Immigration makes society diverse. Hay varias formas de formularlo, ¿no? No sé si tenía algo diferente. Esto también está, porque ya sabéis, ese principio que siempre tenemos. Si lo puedo tomar literalmente del texto, lo tomo literalmente del texto, ¿no? No tengo que elaborar algo diferente, anything different from this, ¿no? O no tenéis nada, si no tenéis nada o lo tenéis equivocado, pero a la pregunta al menos se entendía, ¿no? De lo que preguntaba. ¿Ok? Que si eh, el host country, las ventajas que recibe con la migración son solo económicas, ¿no? Solo relacionadas con el dinero. Bueno, un momento. Perdón, tiene que poner no there aren't. No sé por qué ese es un error. Fijaos, repito la pregunta, me voy a traer la pregunta. Dice, ¿las ventajas de la inmigración para el país que lo recibe solo están relacionadas con el dinero? Pues no, vamos, no. Entonces no sé por qué empieza la respuesta con yes. O sea, debería haber sido no, there aren't, o no, y apart from the economic advantage, claro, porque no solo hay ventajas económicas, también hay otro tipo de ventajas como se están diciendo. ¿Vale? Así que bueno. Corregiremos eso porque es no, there are. Es decir, tiene que ser negativo o no. ¿Vale? ¿Ok? Sí.
A ver, esto es- seguimos, si no comentáis nada, pues seguimos con la última. ¿Cómo sería desventaja? ¿Cuál prefiero? Dice Zara. Y creo que, no sé si aparecía aquí también. Bueno, pero simplemente Elena colocándole disadvantage, Vale. es muy parecido, ventaja desventaja. And finally, the last question says, can immigrants be dangerous? Why? Why not? Yes, they can, o yes, simplemente. Ya saben que hay flexibilidad en eso. If local poor people think that they get more benefits than them, tensions and hostilities arise. ¿Vale? Eso puede ser una razón. And immigration can also attract criminal elements like trafficking in drugs and people and other types of crime and corruption. Esta es otra razón. Igual que antes. Como la pregunta no me dice nada, que si la pregunta no me dice ¿cuántas razones hay por las que la inmigración, los inmigrantes pueden ser peligrosos? Pues yo puedo poner las dos razones que se especifican en el texto, una sola, ¿vale? Y está tomado literalmente del texto, ¿vale? Lo de los benefits y tensions y lo de attract criminal elements. ¿Ok? Yep. Ok. Pero vuelvo a decir un poco lo que decía en el bloque anterior la semana pasada. No creo que un texto, haya un texto única y exclusivamente dedicado y centrado en la inmigración. Puede que aparezca por ahí, porque ya hemos comentado varias veces que los textos puros, que me hay textos híbridos que pueden mezclar un poquito de un tema de aquí, un poquito de un tema de allá, y podría aparecer alguna referencia a la inmigración, siempre desde un punto de vista positivo, pero dedicar un tema un texto entero no creo. Pero porque, bueno, ya sabemos cómo están los tiempos en vuestras sensibilidades y basta que alguien diga, para que ya, porque se puede, podría, fijaros que se puede decir, "Oh, qué dramático, pero es que se podría llegar a impugnar y todo el procedimiento, ¿eh? O sea, que no es poca cosa, no es una cosa. Entonces, los que diseñan los exámenes, pues se cuidan un poco de. Pero bueno, como el texto lo tenemos y tal, y puede aparecer alguna palabra, alguna historia, pues siempre viene bien. Now, finding the text synonyms for the following words and expressions. Nos dice la palabra de la que hay que buscar el sinónimo, la categoría gramatical y el párrafo. Bueno, commerce sería trade. ¿Mm? Trade, que es tanto como, como sustantivo como verbo, ¿no? El comercio, trade, trade. Okay. Now we've got frontiers, pues borders. ¿Mm? Quizás frontier es como, ya sabes, cuando se parece al castellano más, es menos común. Border, ok, sí que aparece muchísimo, muchísimo más. Eh, rich, developed, claro, rico, desarrollado, pero en este contexto sí, ya sabes que hay sinónimos que son solo sinónimos en el texto concreto. Un país desarrollado que es donde se asocia con el sustantivo con el que se asocia developed, sería un país rico, ¿vale? En ese contexto. Por eso rich en este caso el sinónimo es developed. Look for, seek, buscar, ¿no? Seek. Look for el más común, pero bueno, seek, buscar. Bravery, courage. Antes hemos visto los adjetivos, ¿no? Brave and courageous. Pues estos son los sustantivos. Eh, bravery y courage, pues que es valentía, coraje, arrojo, ¿no? Sería un poco la traducción. Apart from, como conector, in addition. ¿Vale? Es una forma, aunque parece que no, pero cuando yo digo aparte de lo que he dicho antes, es lo mismo que decir además, que es lo que significa in addition.
Y tanto apart from como in addition, lo que indica es que vas a añadir algo nuevo, ¿vale? Algo más. Poorer, que es un comparativo de superioridad, lower, ¿ok? En el sentido de que, bueno, no recuerdo ahora mismo el texto, pero a lower classes, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo hablo de poorer people, pues gente que es más pobre, un sinónimo, o para que haya un sinónimo, podríamos decir de lower classes o clases más bajas, ¿no? Clases sociales. Pues así sería la idea. Recuerdo, no sé no recuerdo ahora mismo, dice párrafo 4. A ver cómo aparece. 1, 2, 3, 4. Ok, that's right. Es un comparativo de superioridad, más bajo. Ajá, aquí lo aplican a salarios, ¿no? Poorer salaries, salarios más pobres, digamos, pues lower salaries, salarios más bajos, ¿no? Obstacles, y aquí creo que he visto por ahí drawbacks, ¿ok? Esa palabra puede tener las drawbacks como sinónimo, ¿no? Para que sea obstacle, sinónimo también a veces a lo mejor de problem, problema. Drawback puede ser que es un inconveniente, un obstáculo. Drawback, una palabra además que se utiliza también relativamente, ¿no? Eh, Present, en el sentido de adjetivo de current, okay? The current situation, so is it possible to? También es posible decir, no, no es un adjetivo, de repente alguno lo descubrió y tal, porque a lo mejor pues sí, es verdad que no nos ha salido mucho, pero no es un adjetivo raro. Es decir, al hablar de la actualidad con el current, the current situation, the current problems, o sea, se utiliza. Y por último, dealing, en el sentido de tráfico de sustancias no muy legales, trafficking, ¿vale? Dealing o trafficking son dos palabras pues, que se refieren al tráfico ilegal pues, de drogas o de cualquier otra sustancia, como digo, ilegal. Carrying and trafficking. ¿Cómo? Trafficking, dealing, el sinónimo en el texto es trafficking, con la doble F, that's right. Que claro, uno lo ve y dice, esto es del tráfico. Sí, pero no del coche. Ese no. Ese no. Ok. And finally, el último ejercicio que ya digo que es el que más o menos irán apareciendo a partir de ahora es use of English complete the following sentences using the appropriate form of the words in brackets when given. Bueno, pues este es tal cual como el del ejercicio 3 del examen, ¿no? Este ejercicio que lo combina todo ahí metido y demás. Hola, Jesús, ¿qué tal? Bueno, el primero, el de Last May was the Month, que fue motivo de una consulta, nada más, una pregunta bien hecha porque es que realmente no habíamos visto todavía este contenido, ¿no? Este hasta además de, de cómo nos lo pueden presentar en el ejercicio 3 de los entre comillas complicados, porque no nos da nada entre paréntesis. Normalmente el que no tenga algo entre paréntesis, una palabra, la que sea, pues es una pista importante. Muchas veces, la mayoría de las veces suelen ser verbos, con lo cual quiere decir que algo de tiempos o a lo mejor la pasiva, algo tienes que hacer. Pero cuando, por ejemplo, no hay nada, pues aquí yo tengo que leer el párrafo entero o las dos frases enteras y decidir qué es lo que me falta. ¿Es un conector? ¿Es un adjetivo? ¿Es un... So, last May was the month Julie and her husband got divorced. She told the news in the middle of a family dinner. Bueno, el primero es when. No sé, el segundo no aparece, no sé por qué. Bueno, a ver. Claro, porque esto es uno de los, el siguiente punto, cuando ya terminemos un día de datos con la pasiva, el siguiente punto será precisamente las oraciones de relativo, ¿no? Que ya hablaremos ampliamente de ellas y tal. Bueno, aquí nos haría falta precisamente una partícula de relativo, ¿no? Que es when, cuándo. Dice, last May was the month when Julie and her husband got divorced. Cuando Julia, su marido, se divorciaron. ¿Vale? Eso de relativo es porque hay un adverbio como aquí o un pronombre que se refiere al sustantivo que va adelante, pero ya veremos. Pero aquí realmente era was the month when. Y abajo, she told them, a ellos, the news in the middle of the family dinner. Claro,
¿Y por qué them? ¿De dónde? Primero es un object pronoun, ¿vale? Pronombre objeto, ya sabéis, me, you, him, her, it. Recordad que en la carpeta de Remedial Grammar ahí tenéis un apartado con pronombres, ¿vale? Es importante si tengo algún tipo de duda o no me aclaro y demás, que le eche un vistazo a eso. Lo digo porque especialmente los pronombres objeto, por ejemplo, a la hora de cuando tenéis que escribir o responder y tal, con vuestras propias palabras, suelen un poco como obviarse, ¿no? Se quedan ahí a un lado. Bueno, pues en ese apartado de Remedial Grammar, ahí tenéis teoría y práctica para ello. Pero a lo que iba, ¿por qué es them? Them, que es el that's right, ¿no? El them, ¿ok? Que es el pronombre objeto, como dice Elena, para ello, efectivamente. Bueno, pues la clave está en lo de family dinner. Sí, ya digo, esto está un poco cogido así en realidad, pero sería la justificación que nos daría. Al decir que eso lo que ella comunicó, dijo la noticia, les contó la noticia, en una cena familiar, pues quiere decir que había más de uno. Con lo cual, en lugar de decir she told him or her, she told them. ¿Vale? Esa sería la justificación, ¿no? Pero bueno, aquí han hilado bastante fino, ¿no? Estás convertido. Entonces, vamos a ver dónde esta frase entera, ¿no? No, la frase de relativo es last May was the month when Julia and her husband got divorced. Esa sería la de relativo. Esto es otro contenido gramatical que son estos pronombres object pronoun, ¿vale? Que a veces también se descuelgan, está puesto aquí porque a veces se descuelgan con un pronombre o con una preposición, ¿vale? También hay que tener en cuenta un poco eso. La siguiente, there is a clear rule in this classroom. You out your mobile phone. Bueno, aquí nos están refiriendo a una prohibición, a prohibition, ¿no? Y si bien no lo hemos visto directamente, pero ya nos ha aparecido otras veces la forma que hay que poner aquí para responder, que es mustn't, que es ese modal, que también repasaremos ya un poquito más cerca del final. Y en este caso, mustn't es el modal, un modal muy expresivo, verbo modal expresivo, porque tanto en afirmación como en negación indica deber de hacer algo o de no hacer algo, pero además con fuerza, ¿no? Por eso más en negativa indicaría ese deber de no hacer algo, es decir, prohibir, prohibición. Por eso es el que completa aquí en esta clase hay una regla muy clara que es que no debes, no puedes en ningún caso sacar, perdón, o sacar los teléfonos móviles. ¿Vale? Ok. Y el texto, ¿dónde? Mustn't take. Ah, Porque los verbos modales, como must, will, should, would, exactamente, llevan detrás un infinitivo. ¿Vale? Justo la forma que te da el ejercicio. In 1989, soon after John had, a ver si le estoy metiendo la pata, mi check. ¿Veis? Que yo también, no creáis que, que también uno muchas veces duda con estas cosas de los tiempos. In 1989, soon after John had finished his degree in architecture, he bought a much bigger house than the one his envious brother Julian had. Bueno, had finished con ed, porque es el past perfect. Lo vamos a ver mira, had finished, y aquí se ha colado una E de más. Bigger, ¿ok? Más grande, bigger. Y que por la regla ortográfica se le dobla la G, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿por qué o por qué uno y por qué otro? Bueno, en el primer hueco va finish. Eso ya, fijaos, ese detalle que dice Ari es importante, porque el que empiece con ese año ya quiere decir que estamos en el pasado, que nos situamos en el pasado. Entonces, cualquier historia de tiempos que haya tiene que ser en el pasado. Claro, y nos dice, pero comento una cosa antes de decir, recomiendo siempre que, sobre todo si son varias frases, leáis la frase entera, o sea, leáis ese mini párrafo o toda la frase antes de empezar a decidir rellenar nada, ¿no? Porque, por ejemplo, el que yo ponga John had finished depende de la frase siguiente. Mira, me dice, pronto o muy poco después de que John
terminara su carrera o su grado en arquitectura, claro, en inglés, lo que te está diciendo al decir soon after, y luego hay otra frase en la que se incluye un pasado simple, but, es que esa acción de John de terminar su grado fue anterior, ¿vale? Primero terminó su carrera o la universidad y luego se compró esa casa más grande, ¿vale? Por eso es que acción pasada anterior a otra acción pasada, past perfect. Y esa acción pasada que marca la referencia, antes de la cual ocurre la acción en past perfect, siempre recordad, se suele expresar en el passive. Entonces, primero, had finished his degree y luego bought. Y a much bigger house, una casa mucho más grande. Y además aquí, si seguimos un poco después de house, ¿qué viene? Dan, que es, digamos, el que introducía, recordad, cuando vimos los adjetivos, el segundo término de la comparación, más una casa mucho más grande que... Y el poco es ¿Cuál? poco. Ah, bought, comprar, es el pasado del verbo comprar. Buy, bought, bought. ¿Ok? Y a la referencia, para que yo sepa que finish tiene que ir en un past perfect. In these very moments, the winner of the festival, ¿qué opción tendría? Tanto si lo habéis podido hacer como si no, porque esta a lo mejor me interesa un poquito. Dice, in this very moment, the winner, el ganador, ¿no? Of the festival, con give his deserved prize, premio, ¿no? El premio merecido. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cómo tendría que poner I give? Como si dijo, Juego continuo es, efectivamente, porque dice in this very moment. En este mismo momento, o sea, continuo es. That's right. Hombre, puede uno suponer que como dice in this very moment, pues sea presente, ¿no? Y entonces, the winner of the festival is giving his deserved prize. Vamos a traducirlo. El ganador del festival está dando su premio merecido. No, es el que se lo está dando es a él. Claro, aquí rizan el rizo, porque no solo tengo que saber que lo pongo en present continuous, sino también en la forma pasiva. En español, la traducción natural sería en este mismo momento, al ganador del festival le están entregando su premio merecido. En inglés, lo natural es, el ganador del festival está siendo entregado su deserved prize. ¿Ok? Is being given. Le está siendo dado, ¿vale? Es decir, este es de los complicados, no vamos a decir que no. Eh, Tampoco voy a decir que de estos no van a poner ninguno. Puede que no es, digamos, la mayoría de los huecos que tengáis que resolver, pero alguno puede que haya de esta manera. Porque aquí, insisto, están uniendo el verbo, el present continuous, que se han dado la pista en in this very moment, esa sí era un poquito más clara, pero también en pasiva, al colocar como sujeto la persona que recibe, en este caso, la acción. Literalmente está recibiendo un premio. Por eso es is been given. El verbo to be, que asume las funciones del verbo principal en la activa iría en presente continuo con ing, pues así va el verbo to be, en presente continuo con ing. Y el verbo principal, el que indica la acción, en este caso give, en participio del pasado, como es irregular, given. Is been given. ¿Ok? Recordad una cosa. Este es el ejercicio o sea, más loco me refiero, en el que si de los... Normalmente suelen poner 10. Si de esos 10 yo solo acierto 3, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque ya he dicho un poco que este ejercicio es un diseño pésimo, ¿no? Como la catedral de la Almudena. Horrible, ¿no? No hay por dónde cogerlo, porque así no se pregunta la gracia, así no se pregunta la gramática. ¿Vale? Todo junto ahí en ese... Bueno. After a very long time thinking about it, the Prime Minister has decided. Esto
se ve con el reported speech, porque hay una serie de verbos que van seguidos de otro verbo con ing, hay otros verbos que van seguidos de to más infinitivo. Muchas veces aunque hay listas y demás que ya veremos, las tenéis incluidas ahí, pero la intuición, porque lo hemos visto antes, etcétera, también nos puede servir. ¿Cómo pondríais ese resign? Insisto, lo que nos están pidiendo es detrás de decide, del verbo decidir, si yo tengo que utilizar un verbo, ¿cómo lo utilizaría? Con ing, con to más infinitivo, directamente en infinitivo sin el to. Has decided to resign. Ha decidido, efectivamente, has decided to resign. Sí, 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 to resign, que en la solucionar se lo pone to, pero sería to resign, y como dice Jesús, efectivamente, resign se queda igual. Ha decidido dimitir, un verbo que no se conjuga en español, al menos en ciertos sectores. To resign, has decided to resign. Vale. Y por último, I have got no money now, but if I, bueno, si yo ya veo el if, hay dos huecos además, dos verbos, bueno, pues esto tiene que ir por las conditional sentences, ¿ok? Cuando me ponen, como en este caso, una conditional sentence en la que no me dan uno de los dos huecos, es decir, uno de los dos verbos, sino que yo tengo que decidir, lógicamente es el contexto, la situación, la que me tendrá a mí que guiar, en la que yo me tendré que fijar para saber si es primero, segundo, tercer o condicional cero. En este caso, fijaos, dice, I have got no money now. No money. If I, el verbo es have, a lot, take, plane to the most remote island in the world. Que con estas pistas, con lo que me dice ahí la frase y tal, ¿qué condicional crees que sería? ¿Primero, segundo, tercero o condicional cero? El segundo, porque me dice, no tengo dinero, a lo mejor me toca la lotería, pero vamos, es muy poco probable. Entonces, lo de que si tuviera mucho, cogería un avión, me iría a una isla, a la isla más alejada, más remota, pues eso, oye, ¿puede pasar? Pues sí, porque quién sabe, de repente, pues, no sé, eso, te toca un tal. Pero ahora mismo es muy improbable. Por lo tanto, efectivamente, sería el segundo condicional, que son la improbable condition, la condición improbable. Por lo tanto, um, if I had a lot, I would take a plane and it would go to the remote island on Earth, ¿no? El segundo condicional, past simple, perdón, en la oración de if, would como general, ¿no? Would más infinitivo en la oración principal, ¿no? Exactamente. En el segundo, bueno, en el primero, Jesús, have en pasado, have, y efectivamente cuando yo utilizo el would, en la palabra tal cual, el verbo tal cual, esté entre paréntesis. ¿Vale? No. Lo que ocurre es que past perfect, como por ejemplo ves Elena en el C, va a llevar un have. Se va a utilizar el verbo have en el past perfect. Oh, ah, sí. Pues sí, sí, fue el último tiempo es el último tiempo con el que se cierra el perfecto, ¿vale? Sí, sí, pero está por ahí, está en la clase grabada. Viene después, exactamente, tienes present perfect, simple y continuous, y luego ya venía, no, perdón, y luego vienen los pasados y el past perfect. Ok, bueno, pues aquí terminaría esta parte, así que